Just go like this. We're good? I'm live. All right. Well, everyone, hi. Welcome to the Portrait System Podcast, live at WPPI. We have a very special edition today where we are talking to Sarai Taylor Roman. And it will be our first bilingual podcast. And of course, Sarai is our guest. So let's start it off. I'm going to start off asking them in English, and then after a few of them, I'll switch it up into Spanish. All right? So am I supposed to answer in English or Spanish? Answer the English ones in English, and then we'll do the Spanish ones in Spanish. Okay. It's fine? Yeah, that's fine. Okay. My brain is going to go like, what? It's Spanglish. It's a Spanglish version, folks. Spanglish version. Okay. Spanglish. Got it. So, how does your experience from this event differ from the very first time you came to WPPI? Okay, so this is the first time I'm actually attend WPPI conference and the show. For 4 years before, I only attended the print competition, and I was a print handler. So I never stayed for the conference. I never stayed for the show. So this is the first time I actually get to experience it all. What do you, now that you've been able to walk around, what do you think? I think it's amazing. It's amazing because sometimes you feel like alone in your own place. You know, there's not a lot of people that are doing what you are doing, and at least not at the level that you're doing it or in the same type of structure. So to find other people that are doing the same thing like you all across the U.S. and around the world, it's just invigorating. I agree. I've enjoyed coming to these events because when you're online and you're talking within the community, I said it yesterday, people are just little bubbles on a screen. Yes. You know, you might have a Zoom conversation here and there in something, but there's just something extremely magical being able to see people in person, hang out with them, you know, and enjoy their presence. Yeah, you're like, you're for real. Right? That's kind of how, even with the mentors, I went to the shootout in Arizona, and my initial reaction was, oh my God, you're real, you know? I remember turning the corner, and then I've talked to Nikki before. I've talked to her online and everything. But then my first initial reaction to her was, it's Nikki Closter. And I was a little starstruck, you know, and then I saw you, and the same thing, I was like, oh, it's all right, you know. Thanks. So, since this was one where you actually had to speak, what was your preparation like for your seminar? It was crazy because this is the first time I speak. It's like, oh, you want to speak? Yes, just let's do it at the biggest conference ever. So, it was very nerve-wracking. Obviously, English is not my first language, and I'm more comfortable speaking in Spanish. So I had to overcome that aspect, that it was okay to speak in a language that is not my own. It's okay to have an accent. It's never going to go away. And it's okay to be myself and bring that into the talk. And I'm just thankful that I had Sue Bryce as my coach, because she helped me develop my timeline and say, Sarai, the only way you're going to have authority when you speak to the audience is when you speak from your own experience and the things that you went through, because you're the expert in that case. If you just talk about the things you know, the things you learn from me, you're not the expert. But if you share your story and you tell us how you got from point A to point B, then it's going to be credible. Gotcha. I feel the same way. English is my first language. So as I'm going up here and I'm like, oh, let's do this in Spanish. And I'm like, yes, Sí. okay, sí, you know. My mom always told me, mijo, you don't speak Spanish and you don't speak English. You kind of speak the both kind of just eh. So I'm like, madre, ¿cómo vas a decir eso? And then, I start trying to show that I can speak Spanish. And she's all like, you said that word wrong. I'm like, dang it.
So I agree. So, but nevertheless, I decided come up here. It brings value to our Spanish-speaking community Absolutely. to show them that there are Spanish speakers just like them that can go up and do it as well. That's the truth. Yes. All right, let's see. What were your emotions like when you just took the stage and you looked out at the crowd and you saw everyone that was waiting there listening? It was so cool first because I was getting to my room and there was already a line. So everybody's like, "Woo!" and because they're so excited, and I'm like, "Ah," because I'm so nervous. So that was awesome. Just to see your support, it just means a lot. And for those that stayed after and shared with me words of affirmation, it was amazing. Thank you so much. But yeah, it was a roller coaster. I mean, just minutes prior to that, Kat was helping me get ready, and I was like, "Did you just feel that earthquake?" And she was like, "Just sit down, Sarai." I was that nervous. The whole building was just moving around me. And I was very, very nervous. But once I got there, I remember Sue says, "Just breathe, deep breath," so just like in and out. And then I started catching my own rhythm. And then I remember that I was just sharing my own story, and that was it. I was not trying to prove something or do something I wasn't part of me. So I did it, and then you get to the point where like, whew, it's done, it's over. So you feel that relief. Taking a And- deep breath. Yes, That's- and then it was done, it was over. Gosh, you all stood up, and I was just like, like losing it, and I was like, don't cry. Don't cry, don't cry, don't cry. Right? And then once it was done, it's like, okay, this was amazing. I'm ready to do it again. And I'll echo that. Sarai's line was just going basically out the door. I was like, oh my, people just lined up immediately, just waiting for her to talk. And I was like, wow, and it doesn't surprise me though. You are such a strong presence in our community, in Sue Rice, the portrait system community. So, we're thankful to have you up there to have you But speak I'm a for us. product of Sue Bryce. I tell people 7 years ago in my previous life, I was a high school Spanish teacher. I didn't know how to light, how to change ISO. I didn't know what any of that meant. I didn't know how to direct clients, how to post, how to style, how to market, how to sell. Everything that I learned is in the portrait system. So. That's awesome. Just before I forget, can you tell people what was your presentation on? Yes. My presentation was titled How to Make $30,000 in One Day Doing Headshots. And so if you missed it, sign up, find my email me, I'll send it to you. I actually recorded on my phone with my earbuds because I want to listen to it Oh, again. I have okay. no idea what I said. And so I'll have the audio and I have the slides. You can have them. And Where do we email you at? Sarai, so that's my name, SARAY, at Taylor Roman, my last name, or Taylor Roman, no hyphen though, .com. Awesome. I'll be sure to Yes, get those and you slides. can have them, and it really, it's just how I have taken. I used to be overworked, overwhelmed as a teacher, not making enough money, and now I've found a level of freedom that only photography has brought to me, and I want to share that with you all. So. Awesome. And was it your goal to always, since you were young, potentially to be a speaker, to be a teacher? I remember that you said that in your family you were a teacher. Was a speaker part of that? Or was this something that you just felt like, I need to get this information out to our community? Neither. So definitely, teaching it's in my blood. I enjoy seeing a person go from point A to B and helping them through all the steps. That's what I get the most joy out of. When I was a teacher and I taught Spanish, I love doing that. When I was in Mexico, I taught English and I did the same. So teaching has always been natural for me. However, being a speaker wasn't. I was a very, very shy kid. It's so funny because I was telling my husband that I need to up my game in the Spanish community, speaking more Spanish. And I was like,
when I was 19 and I met you, I was very shy. I said, so all my networking words, I know them in English, not in Spanish. So that said, you know, it was never a dream of mine to be on stage. I didn't even think that I was going to own a business ever of any kind. Definitely not photography. And so to be here is very unreal. But I'm just thankful. Sue has given so much of her generously to all of us. And the way that I started, because people ask me, you know, how do you become a mentor? And I was like, I didn't seek it. I know that as a teacher, the more you teach something, the more you learn it. And so when I shared it with others, I was able to also apply it better to myself. And so that's how it started. And then Sue says, thank you so much for doing that. We would like to bring you on board officially. But it was not something that I had a goal about. Yeah, I feel the same way with you is, you know, going out and doing these, teaching people. That is why I've kind of been doing what I do within the community, because I've always had it in me to be a person that teaches other people. And though I might not be as far as I want to be, I still feel that I can bring value by helping others with what I have learned up to this point, you know? That's So, for sure. let's see. You just said that now, after you've done your first talk, you want to potentially have more talks. What Yes. other talks do you have floating around your mind that you would want to present to people? So I am scheduled to speak for PPA Oh. already in Knoxville, my Okay. town, Nashville next month, and in April in Fort Worth, Dallas. And they have asked me to speak on my creative work. So here I spoke on business. On those 3 talks that I'm doing, I'm speaking about my creative shoots with ballet dancers. Oh, okay. So there's a little, you know, I have lots of stuff. I just like to make sure that when I focus on one, it's that one thing. I put on blinders, and I think that's also how I built my business. You know, I don't try to do 10,000 things at the same time. I try to do one thing well, get to it, you know, be the best I can be at that, and then I can move on to something else. To another level. Yeah. Awesome. Well, now you got the hardest one out of the way with the grand ballroom at WPPI. Crazy. So now the other one should, you know, just be a Right. walk in the park, right? Right? I hope. Entirely different topic, though, so. Yeah. So I'll go ahead and I'll transition into the Spanish portion of the conversation. Sounds great. I apologize to any Spanish speakers if I butcher something. A ver, originalmente vienes de México. ¿De qué parte? Sí, yo nací en Veracruz, que es un estado en México que está en la costa del Golfo de México. Okay. Nací ahí, pero nunca viví ahí. Viví ahí como un año más o menos y después mis papás se mudaron a Hermosillo, Sonora, donde yo viví 3 años. Okay. Nos mudamos a Monterrey, Nuevo León, donde viví 1 año. Nos mudamos a Guadalajara por 6 años, a Guanajuato por 1 año, a Tabasco por 2 años. Entonces yo soy mexicana de todos De lados. todas partes. Mexicana por todos lados, sí, sí, sí. ¿Y a qué edad llegaste aquí entonces? La primera vez que vine a los Estados Unidos tenía 13 años. Ok. Mi papá vino a estudiar una maestría Ajá. y estuvimos aquí 2 años. Nos volvimos a México cuando tenía 15 Okay. y estuve en México otra vez hasta que tenía 19. Okay. Y volví a venir aquí cuando tenía, creo que 20 años, algo así. Okay. Y durante ese tiempo, entonces aprendiste inglés desde chica, entonces. A los 13 años lo aprendí. Cuando vine la primera vez no sabía nada, Nada. De hecho, me pusieron en clases, estaba en el high school. Okay. Sí, y no entendía absolutamente nada. Y mis papás me dijeron, porque yo era buena estudiante en México, y yo había empezado el primer año de primaria a los 4 años. Ajá. Entonces, la mayoría de la gente empieza a los 6. Entonces, tenía 2 años adelantados. Okay. Entonces, cuando yo empecé la high school aquí, Ajá. tenía 13, Wow. y mis papás me dijeron, mira, tu único deber es aprender inglés. Ajá. Si no pasas ninguna clase, no hay problema. Ajá. Entonces, eso me quitó el peso que yo traía porque yo estaba acostumbrada a siempre tener A en todos lados. Ajá. Y de repente tener una C, una D, una F era como que lo peor. Pero mis papás me dijeron, no te preocupes, solamente aprende el inglés.
Entonces aprendí el inglés, me tomó más o menos 6 meses. Tan Y- rápido. Sí, porque estás inmersa. Oh, sí, sí, sí. Ok. Completamente. Entonces no hay nadie más con quien hablar español. Llegaba a casa con un dolor tremendo de cabeza. Tratando de sí, a entender. Sí, porque tu cerebro está tratando de entender, de aprender, de saber qué está pasando. Entonces a los 6 meses ya hablaba, lo entendía, pero no lo hablaba porque era muy, Ok. muy tímida. Entonces como al año más o menos, estuvimos 2 años, empecé a hablarlo. Gracias a Dios que en las materias me fue muy bien y de hecho pude graduar del bachillerato Ajá. a los 15 años. Wow. So I was a high school senior. Ajá. De 15 años. De 15 años. Ujú, Wow. sí. Y yo tengo un poco, yo nací aquí, Ajá. pero mis padres me pusieron el nombre Kevin para una razón. Sí, sí, Y sí. no tengo middle name, Oh, claro. Sí, sí. medio No, nombre. no existen en español. No. Los medios nombres no existen. Tenemos en México. Entonces puedes tener como 5 o 10 Ajá. first names. Oh, ¿así es? Sí, no hay Oh, middle name. yo nomás es Kevin Conde. Y es todo, porque mi madre tenía los 3, 4, 5 nombres y ahí se cansó ahí escribiendo su nombre. Claro. Entonces, Kevin. Y así es que me quisieron aprender inglés. Hazte americano para que se te haga un poco más fácil todo. Y así era. Sí, sí, sí. Creo que había mucha presión para asimilarse. Exactamente. Sí, sí, sí. Exactamente. A ver, ¿cuándo y por qué decidiste cambiar tu carrera a una fotógrafa? Bueno, decidí hacerlo en el 2013 más o menos. Yo había empezado mi carrera de maestra en el 2008 y fui maestra de bachillerato por casi 7 años. Después de 5 años, la verdad que era un trabajo muy pesado. Ajá. Como era maestra apenas, era de las más jóvenes, me dieron todas las responsabilidades que nadie más quería. Y yo me sentí como que debía aceptarlas porque si no, no iba a tener un trabajo. Estaba trabajando en una escuela muy, muy buena y era de las mejores escuelas en el área. Entonces yo no quería hacer algo que los hiciera repensar a ver si me iban a seguir empleando como maestra ahí. Entonces, pero después de 5 años estaba cansadísima. Una parte no tanto, me encanta estar con los niños, trabajando con ellos, especialmente porque les enseñaba mi idioma, mi cultura, y para mí eso era muy importante. Pero la parte que para mí era muy difícil era porque si estoy enseñándole a mis niños a que lleguen a un lugar bien alto de español, y estos niños, cuando toman un examen nacional, saben más español que casi cualquier otro niño en Estados Unidos. ¿Okay? ¿Por qué no me pagan más? Eso sí, esa es la pregunta. Y si no me pagan más, bueno, está bien, entonces, ¿por qué no me dejan entrar tarde y salir temprano? Porque yo en menos tiempo, yo estoy haciendo un trabajo mejor que muchas otras personas. Entonces, eso no es posible es como se le dice en inglés, red tape, la burocracia. Sí. Sí, entonces no pude seguir ahí porque no podía yo seguir haciendo un mejor trabajo. Y no que te pagaba. Y lo que me pagaban no era suficiente y no me daban más tiempo. Entonces, no podía seguir ahí por eso. Entonces, llegué a un tiempo donde estuve muy deprimida. ¿Sí? Entonces, tuve que buscar otra cosa que hacer. Pensé en la fotografía, pero yo dije, no, la fotografía como que, o sea, eso es un sueño. Un sueño, ajá. Un sueño, eso yo nunca lo voy a hacer. Y mi mamá aún así me decía, bueno, pues si ya no quieres trabajar, no trabajes. Pero pues tienes una niña, tu lugar es en la casa, ser mamá, ¿no? Entonces, fue difícil, pero gracias a Dios tengo un esposo que ha sido un gran apoyo para mí. Y él me dijo, pues si quieres hacerlo, ¿por qué no lo intentas? Dice, o sea, lo peor que puede pasar es que no funcione. Entonces, siempre puedes regresar. Sí, siempre puedes regresar. Y de hecho, mi plan era que yo iba a regresar porque yo dejé mi trabajo en junio y dije, bueno, tengo el verano para hacer que esto funcione. Y si no funciona, hay 20 escuelas que necesitan maestros de español. Ese es mi plan B. Pero gracias a Dios no tuve que hacerlo. Y de hecho, mi licencia para ser maestra expiró el año pasado.
Oh, No la renové, sí. qué bueno. Y lo que me recuerdo de tu episodio de The Portrait System, que es el primero, Sí. y es el que personas han escuchado número uno, Sí. que tú eras buen maestra, Sí. porque tú pusías tanto tiempo a todos los niños y le dabas tu atención. Y con eso en tu mente, la idea de irte de la profesión y continuar a ser fotógrafa, siempre podías regresar. Siempre podías regresar. Sí, tenía muchas invitaciones de otras escuelas Ujú. para que fuera maestra con ellos. Entonces, claro que podía hacerlo, simplemente no era lo que yo quería hacer. Y entonces, después de ese cambio, ¿nunca has tenido otro negocio que podías aprender negocio? No, porque nadie en mi familia tiene negocio. Wow. Entonces yo soy la primera persona que no es maestra, que no es ingeniera y que está haciendo algo creativo, ¿no? Que normalmente es como que, ¿qué es eso? Es una pérdida de tiempo. Sí, pues sí. ¿Y qué, de dónde aprendiste todo lo que necesitabas para hacer ese negocio? Entonces, Todo lo que yo aprendí fue con el The Portrait System, con Sue Bryce, porque la verdad que yo no sabía nada. Entonces yo aprendí a usar mi cámara, yo aprendí a posar a las personas que estoy fotografiando, yo aprendí a usar las luces. Primero aprendí usando solamente una ventana sí, sí, sí. y después a usar luces. Después de eso aprendí que quise hacer algo más creativo, así que aprendí a poner el estilo especial que era mío en las fotos. También aprendí a ventas, que yo nunca había vendido nada, así que aprendí a ventas, aprendí mercadotecnia, todo lo que sé, todo lo que he puesto en práctica lo aprendí con Sue. ¿Y qué se te hizo más difícil de todo eso aprender? Creo que lo más difícil fue que yo tenía una visión de cómo debía verse mi trabajo, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces mi fotografía era muy básica en ese momento y yo no sabía cómo llegar al siguiente nivel. Okay. Eso fue lo más difícil porque yo quería hacerlo todo tan rápido, pero necesita tiempo, necesita paciencia y necesita mucha, mucha práctica. Y eso yo creo que es tan importante que todos sepan que no nomás llegas a tu nivel así, bien rápido. Tienes que poner toda la práctica y que sea gratis, pero que lo aprendas. Sí. Bueno, y la práctica no tiene que ser ni con personas. Por ejemplo, cuando yo empecé era con la cámara y solamente quería poder usar la cámara sin tener que pensar. Entonces, ¿cómo pueden ser mis dedos? Mi mente. Ajá. Entonces yo tomaba fotos de los pájaros, de las ardillas, de algo que se moviera rapidísimo, ¿no? O después de unas sillas o de una piña, de lo que estuviera en mi casa. Porque quería aprender, si pasa una nube, necesito un poco, si ya se quitó la nube y hay sol, tengo que cambiarlo y tienen que hacerlo mis dedos. Entonces yo hice eso por un año. Qué bueno. A ver, ¿y qué fue la cosa más importante que te ha dicho Sue Bryce? Es, sé tú misma. Ah, Sé tú misma, porque a veces uno trata de ser alguien más, simplemente porque uno tiene el valor. A veces uno no cree que tienes algo importante que decir o que alguien te quiere escuchar. Quizás a veces uno no sabe que no tenemos que ser alguien más, que la verdad todas las demás personas ya están ocupadas y nos toca a nosotros ser nosotros mismos, porque va a haber otras personas que se van a identificar con nosotros. Y por ejemplo, lo que ella me decía al principio, porque yo le decía, yo estoy en Tennessee, la mayoría de la gente ahí no hay hispanos, no hay de otro color, solamente somos pocos. Le digo, entonces, I stand up like a sore thumb. Le digo, soy la única de cabello oscuro, la única con acento. Y no, entonces yo decía, me dice, Sarai, dice, ¿a quién crees que van a recordar más? ¿A la que se parece a todos o la que es distinta? Entonces dice, toma eso que tú piensas que es una debilidad, tu kriptonita, y conviértela en tu poder, superpoder. Wow. Sue Bryce. No, ella es magnífica, se los digo.
A ver, y la última pregunta antes que dejo el Claro. audience preguntar Sí, sí, sí. preguntas. ¿A dónde crees que una persona debe de empezar cuando van a cambiar su carrera? Creo que lo que tienen que empezar, si es fotografía, deberían de empezar para construir un portafolio. Okay. Porque no necesita ser un portafolio maravilloso, no tiene que ser algo espectacular, solamente tiene que ser algo que es consistente. Ujú. Que si tomas una foto hoy, tomas una foto mañana, tomas una foto de alguien maduro, de alguien más joven, no importa, Ujú. siempre es consistente tu trabajo. Entonces, si cuando tu trabajo ya es consistente, ya puedes cobrar, es todo. Entonces, toma el tiempo que necesitas para aprender eso y, y, y después hazlo. No pienses que tienes que inventar todo otra vez. Por ejemplo, el sistema de Sue Bryce funciona. Ella lo ha hecho funcionar en 3 diferentes países. Ajá. Entonces, a veces, mira, si estás haciendo una receta, yo no sé, yo aprendí a cocinar con mi mamá mexicana y ahí no hay recetas. Ujú. No, ella me dice, están los ingredientes, haz la comida, pruébalo. ¿No? Entonces, esto del sistema de retratos con Sue no es una receta de que te la inventas. Ya está hecha, funciona. Hazla la primera vez exactamente como Sue te lo dice. Y después le falta un poquito de sal. O quizás hay que quitarle un poquito de azúcar. O un poquito de picante, ¿no? Lo que tú quieras. Pero primero tienes que intentarla tal y cual ella te la da. Sí, sí, sí. Pues, Soraya, muchas gracias por esa respuesta. I'm going to go ahead and open it up to questions, either in Spanish or in English. We have a mic Or set up French. over here to the side. So, first person, if you can go ahead and just step right on up. No. Ah, Just ask it without a microphone. un momentito. Vi que Kellen salió corriendo para asegurarse de que funciona. Bueno, Ya. Ya está listo. listo. ¿Cuál es el mejor consejo que le puedes dar a otros fotógrafos que son hispanos y sienten miedo por la barrera del idioma? Bueno, tienes que hacerlo con miedo. Si fuiste a mi clase ayer, ese fue mi punto número 5. Tienes que hacerlo con miedo, porque el miedo nunca se te va a quitar. Mira, ¿cuál es la definición de ser valiente? Si tú haces algo que no te da miedo, entonces no eres valiente, porque lo haces de todos modos. Pero si tienes miedo y lo haces de todos modos, entonces ya eres valiente. Entonces, a uno hay que ser valiente, uno hay que hacerlo. Yo lo hice aún ahora. Es el mismo miedo que yo tuve cuando iba a estar enfrente de todos ustedes y tenía que hacerlo en inglés. Yo dije, ¿qué tal que no me entienden todas las palabras? ¿Y qué tal que no me doy a entender? Pero tuve que hacerlo. Entonces, siempre hazlo. Si tienes miedo, pues aún mejor, hazlo. Solamente tienes que hacerlo. No, algo que me ayudó mucho fue aprenderme frases y tratarlas como un segundo idioma, ¿no? Por ejemplo, yo no sabía cobrar. Y entonces me decían, las personas me decían, wow, me encantaron, ya me voy, se salían casi de mi estudio sin pagarme. Y yo no les decía nada porque yo no sabía cómo cobrar. Entonces, uno de mis clientes, que era un asesor de negocios, me dijo, Saray, lo único que tienes que decir es, will this be on your Visa, MasterCard or American Express? And that's it. Entonces yo me la aprendí y la memoricé y la dije enfrente de un espejo sonriendo y la dije cuando iba manejando. Así que cuando venían mis clientes y ya estaban listos para pagar, yo les decía, will this be on your Visa, MasterCard or American Express? And that was it. Entonces, apréndete unas frases que son importantes. Y de ahí no importa. O sea, de hecho, me han dicho muchas personas que les encanta tu acento, así que úsalo. Es tu superpoder. All right, thank you. Muchas gracias. Hola. En la presentación de ayer mencionaste que das imágenes Sí. con lo que fotografías. ¿Das las digital files o haces también fotografías como prints? Cuando estoy haciendo headshot solamente doy las imágenes digitales, no doy nada impreso. Ok. 550 por imagen. Ok. Así que el precio ese que mencionaste y que dice que incluye tantas imágenes son solamente digitales, ¿verdad? Sí, solo digitales. Ok. Bueno. Sí. ¿Son retocadas? Claro que sí, retocadas. Ok. Ajá, pero son muy pocos. La verdad que
mi tipo de fotografía no necesita mucho retoque. Además, como es un headshot, las personas tienen que reconocerlas. Entonces, no le puedo cambiar mucho. Ok, bueno, gracias. Sí. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, sí, claro. ¿Cómo se la están pasando? ¿Cuál es su siguiente meta en tu carrera como latina? Mi siguiente meta en mi carrera como latina. Bueno, mi siguiente meta como persona, no como parte de fotógrafa o como parte de la comunidad fotográfica, es en 10 años quiero ser completamente libre financieramente, de que no tengo que trabajar. Entonces mi esposo y yo estamos trabajando en nuestro portafolio de bienes raíces. Para que entonces en 10 años, si no necesito tener un estudio, no lo hago. Pero en este instante, Sue me ha apoyado muchísimo y ella piensa que es importante que yo comparta mi historia y mi viaje de ser maestra a ser fotógrafa ahora con otras personas en nuestra comunidad, porque se necesita, ¿no? A veces hay muchas razones culturales que a veces nos impiden seguir, que quizás nuestros contemporáneos americanos ellos no experimentan. Entonces, estoy muy contenta de que está esta plataforma aquí y que yo puedo compartir con ustedes. ¿Alguien más? Gracias. Anyone else? Sí, claro. ¿Qué se siente ser reconocida a nivel prácticamente mundial por toda la comunidad hispana de fotógrafos? No me lo puedo creer. Es como un sueño, la verdad. Yo no sabía qué esperar. Vine a WPPI y me tocó ser juez por primera vez. Me tocó dar una charla por primera vez y me tocó llegar a ser associate este año, después de meter fotos el año pasado y este año. Entonces estoy súper contenta. La verdad que no me lo esperaba y ánimo que venga más y quiero ver a más de ustedes aquí, porque es solito. ¿Cómo se siente cuando te paran? Soray, quiero tomar una foto contigo. Es bien lindo, es súper lindo, pero también soy bien introvertida. Ujú. Entonces, lo que he hecho durante todo ese tiempo que he estado aquí es de que me vengo un ratito, tengo suficiente energía y puedo hacer todo y ya se me está acabando la energía, entonces me voy y me quedo en mi cuarto unas 2 horas y otra vez ya tengo energía y regreso. Entonces, es estar modulándola. ¿Otra pregunta? Hola. Hola, ayer estuve en tu charla, súper inspiradora, pero ayer vi que casi todos los fotógrafos que estaban presentes son de aquí de Estados Unidos. Entonces, todo de lo que nos hablaste ayer, ¿tú crees que se aplica también a otras realidades y a otras economías? Gracias, es una pregunta muy buena. La verdad que yo creo que sí. Mira, porque ¿cuánto cuesta una cámara Canon aquí? Y en tu país cuesta más, ¿no? Porque tienes que pagar impuestos. Si te compras una MacBook aquí y la compras en tu país, cuesta más que aquí. Entonces, si solamente cosas así como esas que no te cambian la vida cuestan lo mismo o más, ¿cómo no el talento que tú tienes y lo que le estás dando a la comunidad donde vives? Es algo de valor intrínseco, y que todos nosotros debemos de aprender, porque eso funciona en cualquier lado. De hecho, yo fui a México hace como 3 años a visitar familia y fui a un mall en México y yo estaba muy sorprendida. Tenían varios vestidos de Carolina Herrera que cuestan normalmente $30,000 aquí en Estados Unidos y estaban en pesos en México. Y había un estudio fotográfico que ha estado ahí desde hace mucho tiempo. Yo fui a la universidad en Villahermosa, Tabasco, y ese estudio estaba ahí, sigue estando ahí. Los precios son muy similares a los precios que yo uso aquí en Estados Unidos. Y ellos han estado en negocio abierto por más de 20 años. Entonces, de que funciona. Tú tienes algo muy especial. Las personas, tienes que aprender su valor. Y después, cuando tú sabes el valor, los demás lo entienden. Wow. ¿Y cobras por eso? Oh, claro, claro. ¿Otra ¿Alguna pregunta? Any other pregunta questions? más? ¿O algún comentario?
Oh, Well, I believe then that. Oh, Una, una más, pase, pase. Cuidado. ¿Qué otro negocio haces? Porque dices que, por ejemplo, para los headshots no le das los files. ¿Qué otro negocio tienes que haces que sí le das a las fotografías? Sí, pues tengo otro, entonces me encargo de hacer headshots y hago retratos creativos. Pero para el retrato creativo no quiero entregar fotitos. Yo quiero una foto que va a estar en la pared de su casa. Entonces, o doy nada digital o es una pieza de arte para la pared. ¿Viste esos álbumes grandotes que tiene una compañía de Polonia que tiene unos álbumes de como 20 por 28 pulgadas? ¿Viste esos álbumes grandotes que hay? De la Oh, sí, compañía? son hermosos. Ajá, claro, esa podría ser una forma de hacerlo. Sí, tú tienes, no importa lo que ninguna otra persona esté dando, tú encuentra el producto que más te gusta, porque el producto que más te guste lo vas a vender sin problemas. Entonces, no busques un producto porque la otra persona lo está dando, porque le funcionó a tal persona. Tú tienes que tener la convicción de que es el mejor producto para ti y para tus clientes. Y ya. Ujú, pero buena pregunta, sí. Ajá. ¿Cuáles son los límites o las limitantes a tu carrera como fotógrafa que crees que compartimos todos como fotógrafos? O sea, ¿hasta dónde crees tú que a veces, no sé, cuesta más trabajo llegar? No sé, depende Ajá, de sí, qué sí. tipo de problema tenga, pero bueno, creo que nosotros como fotógrafos tenemos muchos limitantes o mentales, espirituales, no lo sé. ¿Cuáles han sido los tuyos y cuál es la forma en la que pues tratas de romper esos límites? Sí, pues creo que tengo al principio, varias limitantes culturales por el idioma, porque crecí de alguna manera en México y entonces a veces está cambiando, pero es un poquito machista la comunidad en México. Entonces, tratar de hacer algo como mujer, que no sea estar en casa siempre, eso fue un poco difícil. Pero como fotógrafo, ya seas hombre o mujer, para mí fue tanto el hecho de que a veces el ser rico se ve como que algo no tan bueno, ¿no? Entonces, pensar de que no, está bien tener dinero, está bien tener el estilo de vida que tú quieres. Eso no te hace una persona mala y no te hace daño. Simplemente, ¿de qué manera puedes usarlo para aún mejorar más a tu comunidad? Entonces, esa fue una de las quizás partes más fuertes para mí. También creer en mi valor. Porque yo no creía que nadie iba a pagar mis precios, yo no creía que nadie iba a pensar que mi fotografía lo valía. Y entonces, creo que para mí, sigo referenciando mi charla de ayer, el punto número 5 es tienes que hacerlo con miedo. Porque cuando lo haces con miedo y entonces tienes resultados, la recompensa es mucho más dulce, porque lo hiciste. ¿Sí? Entonces, fíjate, porque dices, ¿por qué me da miedo, no? Entonces, yo lo que me preguntaba al principio era, ¿qué es lo peor que puede pasar? Cuando yo le decía a alguien, ¿sabes qué quieres? Quiero tomarte las fotos, cuesta tanto, pero te voy a dar la primera gratis, lo que sea, ¿no? Y me decían, y yo no, me van a decir que no, entonces yo tenía que pensar, pero ¿qué significa no? Hay otras personas, no es que me voy a morir. Entonces, a veces uno siempre se mete en su cabeza y dices, no, me van a decir que no, bueno, te dijeron que no, gracias, muchas gracias. Le pregunto a la siguiente y a la siguiente. De hecho, un tip que mi esposo me dio porque él estaba en ventas es, ¿sabes los cotonetes esos? Q-tip en español, en inglés. Se llama quit taking it personal. Entonces, porque no es personal, ellos no saben quién eres, ellos a lo mejor no necesitan una foto, pero vas a encontrar, si sigues tocando la puerta y si sigues invitando a más personas, alguien va a decir que sí y esa persona te va a valorar mucho. Una cosa también que me ayudó a saber el valor de mí misma fue que yo pedí testimonios de mis clientes. Y cuando ellas me escribían cartas de que me cambiaste, ahora me veo de una manera distinta, wow, no podía creer que a los 50, 60, 70 años yo pudiera verme de esta manera. Entonces tú empiezas a saber el valor que tú tienes. Entonces si tienes ese problema ahorita mismo, pregúntale a tus clientes,
¿Por qué te pagan? ¿Qué piensan de lo que tú has hecho por ellos? Y eso te va a ayudar mucho. Gracias. Pues si no hay más preguntas, Sarai, te quiero decir muchas gracias por estar con nosotros ahora. Un placer. Gracias por tenerme aquí. Sí. Entonces eso va a ser todo para ahora. Thank you everyone for showing up. And that concludes our talk for WPPI. Woo! Thank you all for attending. Muchas gracias a todos que llegaron ahora.